Amigos, para hacer la inauguración oficial de la Cumbre de la Comunicación 2011, le pedimos su presencia a la licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe y Alfredo. Muchas gracias. Agradezco la invitación de José Manuel Aguirre Gómez. Muchísimas gracias por concederme el honor de inaugurar esta Cumbre de la Comunicación y agradezco desde luego a la Asociación de Radio Valle de México, que es la organización convocante. Pero están aquí 19 organizaciones, lo cual no ha de ser muy sencillo porque me dicen que nunca se ven reunido para un evento así. Eso quiere decir que, bueno, por un lado hay una voluntad y por el otro también hay una idea de apoyar las buenas convocatorias y de sacar adelante las preocupaciones que todos compartimos. El solo título de este congreso y su manera de anunciarlo, de una actitud positiva, la comunicación por México, es bastante esperanzador. Por un lado está el tema de una actitud positiva, que es muy importante resaltarla. Me parece que por muchos años se nos formó en una visión crítica que no podíamos externarla fácilmente, y que eso nos hizo ir guardando nuestra visión crítica y hasta que el momento en que se pudo expresar, pues nos sentimos en la libertad de hacerlo, pero nos formamos, digamos, en un exceso de visión crítica que nos hizo hacer mucho ejercicio de hacer ver lo que estaba mal en los otros. Cuando exageramos en esos ejercicios, aunque sea cierto lo que está mal en nosotros, también redunda en lo nuestro. Y entonces tampoco encontramos las buenas cosas que hacemos, sino las cosas que también nos salen mal. Y entonces nos encontramos con esa idea de a mí no me toca, ni modo que yo lo haga, es que no se puede, es que no vale la pena. Y es posible que desde ciertos lugares especiales en la participación de un país se pueda ver mucho más ese daño de actitud hacia un país. Esto no significa que uno esté peleado con la verdad cuando uno habla de actitudes positivas. No está pidiendo, como el propio video lo dice, de negar una realidad o de tener una actitud frívola frente a las cosas o de indiferencia o de trivializar las cosas que no nos gustan o que están mal, sino que realmente se trata de una actitud esperanzadora a partir de esa realidad y saber encontrar justamente cómo este país sigue adelante y compensa sus dificultades y sus adversidades y cómo sale adelante. Tengo el inmenso privilegio de encontrar en las pequeñas cosas esos ejemplos de cómo se vencen adversidades. Porque me toca ir mucho con familias que sufren o con familias que también gozan. Y eso me ha permitido ver exactamente cómo sale un país a través de sus familias, cómo sale adelante, cómo va creciendo, cómo va encontrando caminos y cómo va haciendo caminos hacia los demás. Así es que estoy convencida de que sí es posible que si algo nos falta a nuestro país es la actitud positiva, pero la actitud positiva de manera colectiva. La he encontrado constantemente en las pequeñas cosas, en las familias, en las comunidades pequeñas, pero a la hora que tratamos de enlazarnos, la actitud positiva no llega ahí. Es decir, que estoy segura que este va a ser un buen encuentro de reflexión, además porque quienes van a estar en las mesas son gente extraordinaria, hombres y mujeres que afortunadamente han trabajado mucho por México y por la construcción de nuestro México. Ahora, a mí me parece que en esta tarea de tener una actitud positiva, de construir a México, hay unos, es cierto, más responsables que otros, o con mayor posibilidad.
eso es cierto. Y sin duda alguna están los comunicadores, entre muchos otros y por supuesto entre quienes se encargan de políticas públicas y demás, pero sin duda alguna de los comunicadores. El derecho a la comunicación es un derecho elemental que nos identifica además como seres humanos, es el que nos da precisamente esa naturaleza social. Incluso Fray Francisco de Vitoria mencionaba como los títulos legítimos para la conquista de la Nueva España el derecho a la comunicación. Claro, ya había advertido que tenía que forzar los títulos legítimos, pues, pero digamos que encontró, dice, bueno, uno de los títulos legítimos que pueden los españoles, o puede mi patria, decía, para considerarse como con capacidad y con facultad de conquistar la Nueva España, era el derecho a la comunicación. Es decir, no solo a decir las cosas, sino a ser escuchado. Y que por ese motivo, pues, podía ser la conquista. Y yo creo que de eso se trata. La comunicación no es solo un asunto de expresión, sino también, en su sentido más elemental, el que el otro escuche, el otro esté atento. Y frente a ello, pues la actitud positiva también es fundamental. Es decir, hay un derecho a decir las cosas, pero también hay una obligación de otro a escuchar. En nuestra época moderna, los comunicadores profesionales tienen sin duda alguna una de las más altas responsabilidades para guiar y para orientar a un país en algo que es tan fundamental como su alma, como sus actitudes. Y por eso me parece tan esperanzador este Congreso, porque no solo es un asunto de título, sino también de que las personas que asistieron a la convocatoria, pretenden trabajar. Por eso es esperanzador, porque están ustedes aquí. Primero, por su amor a México. Sin duda alguna, en este país sí hay amor a México, sí hay amor patrio. Sí, a lo mejor es cierto que nos falta esa parte de actitud positiva, pero sí hay algo que es fundamental en los pueblos, que es un amor al país. Y la otra cosa muy importante que ustedes tienen es que además, por el solo hecho de estar aquí, de asistir a esta convocatoria, es que nos sabemos responsables de este país al que tanto amamos. Son muchas las cosas que podemos presumir en nuestro México. Desde luego, desde su belleza, y por eso pues es tan importante el turismo, porque expresa lo que es un país. Entonces, su belleza, que no es solo, es decir, México no solo son pirámides, no solo son templos, sino son muchas cosas más. Es un país realmente diverso en lo que puede expresar y en sus personas y en sus pensamientos. No es un país de una sola tonada, afortunadamente, ni de un solo color. Nos marcan, nos identifican muchísimas tonadas. Mucha de nuestra música es expresión de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas, pero también de esa colectividad. No es solo de escritores, sino también de quienes han participado en otras artes. Es además un país que está con unos excelentes productores en cinematografía. Y bueno, aquí seguramente se irán diciendo las muchas cosas que podemos presumir de nuestro país. Yo sí creo que lo más importante es nuestra gente. Es decir, es importante el fomento al deporte y me da realmente gusto que México vaya mejorando en términos, por ejemplo, de medallas, que es de lo más medible en un país, aunque sé que no es lo único, sino lo importante es que fuera una cultura deportiva, pero que México vaya avanzando en términos de deportes. Pero que lo que nos muestra nuestro país es precisamente una familia como la del Chicharito, una familia que apoya a Paola Espinosa y que la hace campeona y que le entrega a un país para que todas las demás familias nos emocionemos. Es un país que sabe muy bien que tiene grandes mexicanos y grandes mexicanas en el deporte, en la cultura, por ejemplo, en las artes y, por supuesto, en la tecnología
y me parece que lo tiene, y una muestra es hoy también en la parte de comunicación. Muchas gracias por su amor a México y muchas gracias por reconocerlo como tal, pero sobre todo por pensar en encaminarlo al lugar donde merece ser, es decir, un país, no solo el país que queremos, sino sobre todo el gran país que puede llegar a ser y que todos sabemos que tenemos esa posibilidad. Como sé muy bien que esta Cumbre de la Comunicación pues está en manos de quienes construyen también y que tienen una enorme responsabilidad en nuestro país, les voy a pedir que nos pongamos de pie, quienes se puedan poner de pie, para que el día de hoy, 28 de septiembre del 2011, a las 9:50, declaremos inaugurados los trabajos de la Cumbre de la Comunicación por México. Muchas felicidades y ¡viva México! Muchas gracias por sus palabras. Es un honor que la licenciada Margarita Zavala nos haya dirigido este mensaje, pero además el que nos acompañe a escuchar a los especialistas de nuestro primer panel se queda con nosotros, así que muchas gracias de nuevo.